Rara vez en la historia se ha hablado tanto del fin de los tiempos como ahora. Debido a las pandemias, rumores de guerras, señales en el cielo y el enfriamiento del corazón humano. El regreso de Cristo ha sido un tema frecuente, tanto entre los cristianos como aquí en Internet. Sucede que muchos están aprovechando esta conmoción mundial para lanzar falsas profecías o desvirtuar pasajes bíblicos sobre el fin de los tiempos, solamente para ganar más seguidores en sus redes sociales o simplemente para sembrar miedo entre las personas. Y uno de los pasajes bíblicos que más han sido usados por estas personas es el capítulo 24 del libro de Mateo, donde Jesús habla sobre lo que sucederá en el mundo antes de su regreso. Por eso, en este video, haremos un análisis de todo lo que el Señor realmente les dijo a sus apóstoles sobre los días que están por venir. Pero antes de comenzar, quiero pedirte que le des me gusta, te suscribas a mi canal y actives la campanita para que YouTube te avise. Sempre que eu colocar vídeo novo, ¿tá ok? Vamos lá. El capítulo 24 de Mateo reúne el último gran sermón de Jesús antes de su muerte y se enfoca en el fin de los tiempos, su regreso y el gran juicio. Antes de entender lo que Jesús dijo, es necesario comprender el contexto de ese momento. Regresemos al capítulo 23, donde Cristo habla a una gran multitud en el templo de Jerusalén. En ese momento, Jesús criticaba la postura de los fariseos y de los maestros de la ley, que predicaban pero no vivían lo que la palabra de Dios dice. Enseguida, Él trajo duras palabras al pueblo judío. Vamos a ver lo que dijo. Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a quienes te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas? Pero ustedes no quisieron. He aquí, su casa quedará desierta, pues les digo que no me verán desde ahora, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Después de eso, el capítulo 24 narra que Jesús salió del templo con sus discípulos y por el tono de su predicación. Allí adentro, probablemente él seguía molesto por la infidelidad y falta de fe de los judíos. Entonces, minutos después, él comienza a profetizar, diciendo que nada de eso quedaría en pie y que el templo sería destruido pronto. Los discípulos entonces se quedaron curiosos con esa profecía, y en cuanto llegaron al Monte de los Olivos, le preguntaron al Maestro cuándo sucedería eso. ¿Y cuáles serían las señales que indicarían su segunda venida aquí en la tierra? Entonces Jesús se sentó, como de costumbre, y empezó a explicarles a sus ovejas todo lo que iba a suceder en el mundo hasta la consumación de los siglos. Este pasaje también es conocido como el Sermón Profético por su contenido, y la mayor parte de esta profecía también está relatada en Marcos. Capítulo 3. Bien, ahora que ya entendimos todo el contexto en el que fue escrito el capítulo 24 de Mateo, vamos a analizar su contenido. Estos pasajes son difíciles de interpretar porque además de que su lenguaje es simbólico, tratan de una serie de acontecimientos. Y es por eso que muchas personas toman algunos fragmentos de estas palabras de Jesús, los interpretan mal y terminan llevando mensajes incompletos o incluso equivocados a otras personas. Por eso, en este video, vamos a analizar 3 puntos importantes sobre la profecía de Jesús respecto al fin de los tiempos. Primero, ¿a quién fue dirigida este mensaje? La gran mayoría de las personas cree que las palabras de Jesús fueron dichas para su iglesia, pero eso no es verdad, fueron dirigidas a los judíos. En ese momento la iglesia de Cristo todavía era un misterio. Sería incluida en la obra de Dios en Pentecostés y fue revelada después, a través de las cartas del apóstol Pablo. ¿Entendiste? Entonces, es necesario dejar claro que los acontecimientos profetizados por Jesús tratan únicamente sobre cómo será la situación de los judíos en el período de la Gran Tribulación, antes de su regreso. Además, el capítulo 24 de Mateo trata sobre los falsos profetas y los falsos cristos que surgirán para engañar al pueblo. Estas personas levantadas por Satanás representan un peligro para Israel, que no cree que Jesús es el Mesías y que Él ya vino al mundo una vez. Nosotros, que somos la Iglesia de Cristo, necesitamos preocuparnos más por los falsos maestros, falsos apóstoles y falsos predicadores, además de saber discernir los espíritus para que ninguno de ellos nos aparte de los caminos del Señor. Amén. Y una prueba más de que los judíos son el objetivo de la profecía de Cristo sobre el fin de los tiempos.
Cuando Jesús habla de la abominación desoladora, aquí Jesús habla de la tierra judía, del templo y de los sacrificios que Daniel ya había profetizado hace mucho tiempo. Y fíjense también que en el versículo 16 de Mateo capítulo 24, Jesús dijo que los que estén en Judea deben huir a los montes. Y esto es claramente sobre Israel. Porque en todo el Nuevo Testamento no existe ni un solo pasaje en el que Jesús o cualquiera de sus apóstoles pidan que la Iglesia huya a los montes. Y, por último, de la misma manera, vemos que el texto aún habla sobre el sábado, que está relacionado con las costumbres y leyes de los judíos. Y también trae la parábola de la higuera, que es una representación simbólica de la nación de Israel. ¿Pudiste entender el segundo punto que debemos analizar sobre cuándo comenzará a cumplirse esta profecía de Jesús? Jesús declaró que nadie, ni los ángeles del cielo, ni él mismo en ese momento, sabía el día y la hora en que se cumpliría esa profecía. Solo Dios lo sabía, pero dijo que ocurrirá cuando menos se espere. Veamos lo que él les dijo a sus discípulos. Así como fue en los días de Noé, así también será en la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y se daba en matrimonio. Hasta el día en que Noé entró en el arca y ellos no se dieron cuenta, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así sucederá en la venida del Hijo del Hombre. Pero incluso sin saber la fecha exacta del inicio de los acontecimientos que marcarán el regreso del Mesías al pueblo judío y el establecimiento de su reino aquí en la tierra. El pasaje nos muestra que la profecía comenzará a cumplirse en los 7 años de tribulación, que será la última de las 70 semanas profetizadas por Daniel. Lo interesante de esta profecía de Jesús es que todo se relaciona con lo que el apóstol Juan escribió en los capítulos 6 al 19 del Apocalipsis. Muchos creen que la Iglesia de Cristo no pasará por ninguno de estos acontecimientos, porque ya habrá sido arrebatada, guardada de la hora de la prueba. Al principio de Mateo 24, Jesús habla de la primera mitad de la 70ª semana de Daniel, en el versículo 8. Jesús afirmó que esto será el inicio de los dolores, y no se refiere a cualquier época. Ellas definen el comienzo del tiempo de la tribulación, que en la Biblia se compara con los dolores de parto de una mujer embarazada. El principio de los dolores corresponde a los primeros 3 años y medio de la tribulación, cuando el anticristo gobernará el mundo. Y, así como existen las etapas iniciales y finales en los dolores que preceden a un parto, también estos últimos años se dividen en 2 etapas, de 3 años y medio cada una. Y fíjate que existe una conexión entre las palabras de Jesús en los versículos 4 al 8 y el Apocalipsis. Capítulo 6. El Señor abre los sellos y empieza a derramar su juicio sobre la tierra. Analicémoslo ahora. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, versículo 5, Jesús advierte a los judíos acerca de los falsos cristos, que engañarán a muchos. Exactamente qué va a suceder cuando se abra el primer sello y el anticristo surja para engañar a las personas y dominarlas. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Observé cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos. Entonces oí a uno de los seres vivientes decir con voz de trueno: «Ven». Miré, y delante de mí había un caballo blanco. Su jinete llevaba un arco, y le fue dada una corona. Cabalgaba como vencedor, decidido a vencer. En el versículo 5 Jesús menciona guerras y rumores de guerras que ocurrirán, que es exactamente lo que la apertura del segundo sello traerá a la tierra y acabará con la paz. Mira lo que está escrito. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente decir: «Ven». Entonces salió otro caballo, y este era rojo. Su jinete recibió poder para quitar la paz de la tierra y hacer que los hombres se mataran unos a otros. Le fue dada una gran espada. En el versículo 7 Jesús dice a sus discípulos que nación se levantará contra nación y habrá gran hambre en el mundo. Y esto también está ligado a la apertura del tercer sello del Apocalipsis. Compara la profecía de Cristo con la visión de Juan. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente decir: «Ven». Miré, y delante de mí había un caballo negro. Su jinete tenía en la mano una balanza. Entonces oí lo que parecía una voz entre los 4 seres vivientes diciendo: 1 kilo de trigo por 1 denario y 3 kilos de cebada por 1 denario. Y no dañes el aceite ni el vino. Y por último, todavía en el versículo 7, Jesús habla acerca de varios acontecimientos que quitarán la vida a miles de personas.
¿Qué está relacionado con el espíritu de muerte que el cuarto sello y el cuarto jinete del Apocalipsis traerán? Vamos a ver lo que escribió el apóstol Juan. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente decir: «Ven». Miré, y delante de mí estaba un caballo amarillo. Su jinete se llamaba Muerte, y el Hades los seguía de cerca. Se les dio poder sobre una cuarta parte de la tierra para matar con la espada, con el hambre, con plagas y por medio de los animales salvajes de la tierra. Y no termina ahí, hermanos. En los versículos 9 al 28 de Mateo, capítulo 24, Jesús comienza a profetizar sobre cómo será la segunda mitad de la 70ª semana de Daniel. En ese tiempo muchos morirán como mártires, relacionado con el quinto sello de Apocalipsis. Cosas espantosas y grandes señales en el cielo con la apertura del sexto sello. Anunciarán la llegada del gran día de la ira del Señor. Muchos se traicionarán en Israel. Además, el engaño y la impiedad aumentarán mucho, el amor se enfriará, lo que significa que muchos abandonarán su fe. Pero Jesús también aseguró que quien persevere en él hasta el final verá su regreso y participará en su gobierno de 1000 años. Y otro punto importante revelado por Jesús a los discípulos tiene que ver con la predicación del Evangelio del Reino por todo el mundo. Pero no debe confundirse con el Evangelio de la Gracia que es anunciado actualmente. El Evangelio del Reino es el mensaje que será transmitido en el tiempo de la tribulación, por el remanente y por los 144.000 sellados del pueblo de Israel, llamando la atención para el regreso de Jesús, que entonces vendrá para establecer su reino, como podemos ver en Apocalipsis capítulo 7. Y ahora me gustaría volver contigo al versículo en el que Jesús habla de la abominación desoladora o del sacrilegio terrible que expliqué al principio de este video. Porque muchas personas creen que esa profecía ya se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el Imperio Romano destruyó el templo. Estos estudiosos de la Biblia afirman que ese pasaje tiene que ver con lo que dijo Jesús, que no quedaría piedra sobre piedra del templo de Jerusalén. Pero la profecía no se cumplió ahí, con la acción de los romanos. La abominación de la desolación será establecida únicamente por el Anticristo, cumpliéndose plenamente y de manera definitiva a la mitad de los últimos 7 años. Como se profetizó en Daniel 12, esa profecía es claramente para la gran tribulación, refiriéndose a un tiempo de gran angustia, como nunca antes hubo para el pueblo judío. Y el tercer punto que tenemos que analizar es ¿cuál mensaje nos trae hoy esta profecía de Jesús, mis hermanos? Todo lo que está registrado en Mateo, capítulo 24, es una advertencia para todos nosotros. Si el fin de los tiempos se acerca, también el arrebatamiento. Nuestro mundo está muy convulsionado, está inquieto, existen conflictos en muchos países y en cualquier momento la tierra podría ser tomada por guerras devastadoras. Además, gran parte de la humanidad ha pasado hambre. Fenómenos y catástrofes de la naturaleza están cada vez más presentes y grandes pandemias están matando a millones de personas. Además, muchos cristianos ya están siendo perseguidos por su fe en Jesús y muchos están siendo engañados por personas levantadas por el diablo. En fin, la tierra está sufriendo estos dolores, como una mujer sufre cuando está a punto de dar a luz. Por eso, mi querido hermano y mi hermana, estén preparados. No dejes que el enemigo te distraiga con los placeres de este mundo o sacuda tu fe. ¿Está bien? En vez de eso, sigue a Jesús, porque Él es el único que puede salvarte y garantizarte tu morada con Él por toda la eternidad. Amén. Bendiciones.